Muy bien. Entonces, la liquidez, cuando hablamos de liquidez, nos referimos al dinero del mercado, al dinero del mercado. En pocas palabras, el billete que el mercado debe recoger. Pero debemos entender que este concepto puede ser muchísimo más amplio. Eh, el enfoque de nosotros como traders minoristas de liquidez también nos ayuda a identificar qué direccionalidad puede tomar el precio. Es decir, que una vez nosotros identifiquemos la liquidez de una manera correcta, nos va a ayudar también para saber a dónde se va a dirigir el precio, ya que el precio se mueve por dinero, por dinero. Entonces el precio todo momento va a estar buscando qué? Dinero, en pocas palabras, liquidez. Ahora, esta nota es muy importante. Reconocer la liquidez que se tenga presente, porque si no reconocemos la liquidez, te conviertes en liquidez. Los grandes bancos lo que quieren que usted y yo nos pase es que perdamos dinero en el mercado, perdamos. Por eso ellos tienen ciertas trampas donde nosotros comúnmente caemos. Los que conocen un poco de trade institucional, o si no, lo voy a tratarlo de hacerlo lo más sencillo posible. Miremos aquí, por ejemplo, el precio, nosotros sabemos que una tendencia bajista es cuando el precio va haciendo bajos cada vez más bajos, ¿cierto? Bajos cada vez más bajos, ve altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Entonces podemos observar que el precio en este lugar comienza a caer y hace un bajo más bajo. ¿Qué nos indica esto? Que es una tendencia bajista. Pero aquí el precio nos hace nuevamente un bajo más bajo. Pero nosotros, ¿qué pensamos aquí? Nosotros pensamos que en esta zona yo puedo tener un bloque de órdenes y aquí yo voy a vender, porque la estructura va haciendo bajo más bajos y cada vez que el precio hace un bajo más bajo, yo espero que retrocede, entra a una zona de oferta, que oferta quiere decir venta, caiga nuevamente, nuevamente una zona de oferta y venta, y el precio se mueva de esa manera. Es lo que comúnmente nosotros esperamos. Pero suele pasar lo siguiente, cuando uno detecta la liquidez y uno de los patrones de liquidez más comunes que existen son los altos iguales, es llamado los equal high, máximos iguales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estos dos altos iguales, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esto y arriba tenemos nuestro bloque de órdenes, nuestro POI, el rillete order block, nuestra zona, por ejemplo, digamos nuestra zona, ¿cierto? Esa zona se va a convertir muy probable. Es decir, va a ser una zona donde el precio tiene un 80% de probabilidad de que reaccione justamente en esta zona y el precio continúa hacia la baja. Y ahora el engaño que suele pasar, nosotros decimos, ok, aquí el precio venía siendo bajos más bajos, pero aquí ya el precio me hizo un alto, más alto que el anterior. Entonces yo digo, no, el precio cambió de tendencia y ahora se va a ir hacia la alza muy fuerte. Pero no, lo que el precio está haciendo realmente es tomar liquidez, tomar el dinero del mercado para así caer. Tenemos este otro ejemplo que sería lo mismo, pero al contrario, el precio viene haciendo altos cada vez más altos. Aquí podemos observar que en esta zona nosotros hubiésemos podido buscar un bloque de órdenes para comprar fuerte hacia el alza, pero el precio no hace eso. Lo que hace el precio es que cae, llega al POI, al bloque de órdenes, a la zona de demanda, como ustedes utilicen como zonas de oferta y demanda, llega a este lugar, tenemos estos mínimos iguales, es decir, mínimos iguales, y ahí el precio tiene que tomar todo este dinero, porque aquí hubo una pelea entre compradores y vendedores y aquí quedó mucho dinero. Entonces, ¿qué hace los grandes, las grandes masas? Toman ese dinero y ¡pum! Se van. Vamos a ver un ejemplo en la gráfica, una gráfica, como podemos observar aquí. Tenemos que el precio nos va haciendo bajos cada vez más bajos. Nuevamente aquí el precio me hace un bajo más bajo que el anterior, ¿cierto? O los que conocemos ya conceptos institucionales, sabemos que este es un BOS, ¿cierto? ¿Qué esperábamos nosotros? Que el precio llegara a esta zona y de aquí se derritiera, pero el precio simplemente hace un amague y sube fuertemente. ¿A dónde? A nuestra zona de oferta. Nuestra zona de oferta, ¿qué oferta? Quiere decir ventas, a nuestra zona de ventas. El precio reacciona ahí y cae fuertemente. Vamos a ver otro ejemplo muy rápido. Este patrón suele darse muchísimo. El precio viene cayendo, ¿cierto? Viene haciendo bajos cada vez más bajos
Y antes de llegar a nuestro punto de ¿qué? De demanda, de oferta, que quiere decir venta en una zona cara para vender, el precio nos genera unos saltos iguales, es decir, nos genera liquidez y también nos generó liquidez abajo. ¿Qué suele hacer el precio? Toma liquidez a una direccionalidad y después toma liquidez al otro lado. Es decir, hace ambos barridos de liquidez. Esto es uno de los patrones que si usted lo comienzan a utilizar para buscar sus bloques de órdenes y demás en sintéticos, en forex, en el mercado que sea, la van a sacar del estadio. ¿Alguna pregunta sobre eso, equipo? Solo cuando tenemos bajos o altos iguales. En ambos casos, cuando tenemos altos iguales o cuando tenemos bajos iguales. Sí, puede ser casi iguales, incluso puede ser un poquito lateral, pero igual es considerado como liquidez, como liquidez. Por ejemplo, esta zona que está así lateral también es considerada como liquidez, como liquidez. ¿Otro tema, no? Ahí hay otra pregunta. Zonas de acumulación. Uno se va a romper. Muy bien, zonas de acumulación. ¿Cómo uno sabe si el precio va a romper y a qué lado? Ahí hicieron alguna pregunta. Temporalidad de observar. Listo. Yo recomiendo normalmente observar estos POI y demás en la temporalidad de H4 hacia abajo, los máximos iguales y los mínimos iguales, los equal high que serían altos iguales y los equal high, equal low. Listo, ahora vamos a ver zonas. La pregunta, ¿cómo era? Enredar. Ah, ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo que se haya dado el día de hoy. Vamos a abrir aquí el oro, rapidito. Vamos aquí. Muy bien. Y lo que Sí, siempre un análisis equipo debe empezar en temporalidades macros. Yo normalmente inicio en diario y termino en 1 minuto o en 5 minutos, pero siempre hago todo ese recorrido, siempre hago todo ese recorrido. Miremos un ejemplo justamente que se está dando ahora. ¿Por qué es muy probable de que el Nasdaq comience a descender un poco? Miremos estos altos iguales, es decir, estos highs iguales y arriba de esos highs iguales que tenemos este POI con imbalance. Miren, ¿por qué el precio reacciona justamente en esa zona con mayor probabilidad? Porque tengo liquidez antes de qué? De mi POI, de mi punto de interés. Muy bien. Es muy probable de que el Nasdaq, vámonos a 5 minutos, a ver si podemos tomar un punto de entrada para ahora. ¿Dónde podemos esperar el Nasdaq para tomar una decisión en ventas? Podemos utilizar toda esta zona que tenemos aquí. Esperamos reacción y ahí podríamos inyectar una venta una vez el precio comience a mostrarnos confirmaciones. ¿Cuáles son mis confirmaciones sencillas? Espero que el precio llegue a la zona y comience a mostrarme rechazos. Comience a mostrarme rechazos. En este punto, un stop loss aquí arriba y nos iríamos en 20. Eso lo esperaría. Listo. Zonas de acumulación. ¿Cómo vas a saber yo cuándo va a romper una zona? Demás. Cuando yo inicié en el trading equipo, yo utilizaba una estrategia que me funcionaba, el cual era la siguiente. Era patrones de chartismo, patrones de chartismo. Yo solía muchísimo irme a temporalidad de 15 minutos, 5 minutos. Vamos a organizar el gráfico un poco mejor. Y listo, yo comenzaba a ver. Identifico si tengo mínimos iguales, por ejemplo, como en este caso, tengo estos mínimos iguales y identifico altos iguales. ¿Y qué esperaba yo? Que el precio me generara
un rompimiento con cuerpo de vela y lo que era techo, el precio me lo convirtiera en piso y me iba en compra. Mi take profit siempre era un 1 a 1, ya que esta estrategia era lo que mayormente respetaba y el stop loss lo ponía en el 50% de la zona. Y iba un 1 a 1 y el resto protegía la operación y la dejaba correr. Y me iba muy bien de esa manera. Pero llegó el momento que dije, no, yo quiero algo más, quiero avanzar más y ahí fue donde comencé a aprender lo que es el trade institucional y demás conceptos. Ven acá. ¿Siempre esperas confirmación o también programa? Siempre espero confirmación. Últimamente creo que llevo aproximadamente unos 5 meses sin programar una operación. Siempre espero que el precio llegue a la zona. Si el precio me comienza a rechazar en la zona, entro yo de cabeza. Por ejemplo, el día de hoy tomé una entrada muy interesante en el oro. Fue justamente aquí, fue en un minuto. ¿Qué fue confirmación? Listo, ya vamos a ver qué tipo de confirmaciones. Equipo, apenas se acabe el Zoom, volvemos a entrar de nuevo. Entramos de nuevo, ¿ok? Se me perdió la entrada, voy a ponerlo en 5 porque me pierdo. La entrada fue justamente esta. Esta entrada de aquí. Había yo identificado el POI y, no, si era ahí. Sí, era aquí. Primero, el precio se había acumulado en esta zona. Yo mira el flujo de órdenes, que el precio está reaccionando de este bloque de aquí. Después el precio reaccionó en este bloque de aquí. Llegó a la zona y en un minuto, si ustedes observan, el precio comenzó a dejar mucho rechazo. Mucho rechazo. El precio comenzó a dejar esos rechazos. Yo espero una vela envolvente. Mi confirmación favorita es esperar que el precio comience a dejar rechazos y apenas yo vea esa vela envolvente, yo entro sin miedo al éxito. Pum, mi stop loss abajo. Pongo el celular por allá y espero que se cumpla el objetivo. Así de sencillo. De esa manera lo hago yo. El día de hoy envié una entrada en el euro dólar, muy temprano, una entrada que dio unos muy buenos pips. Justamente en esta zona teníamos esta reject order, ¿no? Y en temporalidad de 15, bueno, creo que fue en 5 minutos, ¿no? En 5 minutos, el precio estaba súper acumulativo, de esa manera. De esa manera el precio estaba muy acumulativo. El precio comenzó a dejar rechazos en la zona. El precio comenzó a dejar rechazos en la zona. Y cuando yo comencé a ver estas velas envolventes fuertes, por ejemplo, pum, esta vela, después pum, esta otra vela, así fuerte, yo entré por aquí, justamente aquí, y puse mi stop loss debajo de esta zona. Y el precio con un fundamental voló, literal. El precio voló, voló, voló. Esta entrada la tomé en un minuto, por lo cual tenía un stop loss un poco más pequeño y creo que la tomé un poco más abajo. Pero esa era la idea, mis confirmaciones favoritas. Ahora, también uso las confirmaciones de cambio de estructura en temporalidades menores. Y también uso confirmaciones con patrones de chartismo que son muy buenas y las recomiendo. Esas confirmaciones son muy sencillas, pero muy efectivas. ¿Cuál sería una buena? Una vela envolvente, ok. Una vela envolvente es aquella vela que tiene una vela atrás y supera en tamaño total, por ejemplo, en este caso, supera el tamaño de la vela anterior. Como en este caso vemos, esta era la vela anterior y esta vela superó en tamaño a esta vela. Muchas veces se envuelve a dos velas, es muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí esta sería una vela envolvente, envolvió a la vela anterior. Esta sería otra vela envolvente, ¿por qué? Porque envolvió la vela anterior. Esta sería una vela envolvente, ¿por qué? Porque envolvió la vela anterior. Equipo, ya se va a acabar el Zoom. Espero que todos nos volvamos a conectar, que ya vamos para el mercado de sintético, que creo que es lo que la mayoría quiere, el mercado de sintético, ¿cierto? Así que los espero ahora apenas se corte el Zoom. Bueno, ¿hay algún otro tema? Es que porque eso hay dos registros. Ok. ¿Por qué hizo el precio de oro retesteo en esa zona? Vamos a ver si lo encontramos. ¿Dónde estará? Vamos un poco más atrás. Si lo encontramos. Creo que está por acá.
a esa zona. Una de las confirmaciones muy buenas que ustedes pueden hacer es si el precio comienza a mostrar altos más altos, tracen una línea de tendencia. Y espere que el precio llegue a la línea de tendencia en un minuto y punto, toman decisión. Otra confirmación que me gusta muchísimo son los famosos triángulos. Si esto es un retroceso, lo que hago yo es trazar esto y el precio generó la ruptura de esta línea de tendencia bajista y aquí uno pudiese haber entrado cuando el precio hizo este retesteo. Ahí uno iba a poder entrar. Yo uso muchísimo las confirmaciones con línea de tendencia y patrones de chartismo. Patrones de chartismo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, esa vela envolvente la esperas en 5 minutos o en un minuto. ¿Te gusta? 5 minutos mayormente. En el Nasdaq, como suelo operarlo en un minuto mayormente para tener radios beneficios muy buenos y arriesgar poco y ganar mucho, muchas veces sí me voy a un minuto, incluso en el